buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar pan de yuca waffle, un invento acá que vi en redes sociales que me antojé muchísimo porque los venden en Colombia, pero pues lastimosamente no los puedo comprar y decidí hacerlos en casa y de paso mostrarles cómo queda esta receta increíble para que ustedes también lo repitan en casa, al desayuno, como merienda o como snack. Bueno, mis corazones, esta receta la vamos a empezar con harina de yuca. Vamos a verter en un recipiente esta harina de yuca. Luego vamos a agregar harina precocida. Acá debajo te estoy poniendo todas las cantidades, pero también las vas a encontrar al final del video y en la cajita de información. Ahora vamos a mezclar con ayuda de una cuchara estas dos harinas. Luego vamos a agregar el queso costeño rallado. Tú puedes agregar cualquier queso fresco que sea saladito. Incorporaremos después también el queso mozzarella. Mezclamos con una cuchara hasta integrarlo todo. Y posteriormente vamos a agregar mantequilla. Esta mantequilla está bastante blanda. La he dejado, miren cómo se pueden dar cuenta, a medio ambiente, así que está bastante blanda. Es muy importante que sea así. Luego vamos a agregar una pizca de sal y una cucharadita de azúcar. Es muy importante que si el queso es muy salado, por favor no le pongan sal o le pongan muy poca. Luego vamos a agregar también una cucharada de polvo de hornear y vamos a integrar ahora sí todos estos ingredientes. Esta receta yo la tengo en el canal acerca del pan de yuca casero. Así que por acá arribita te voy a dejar el enlace para que pases y lo veas cómo se hace en el horno. Luego vamos a ir incorporando la leche. Esta leche está bastante tibia y de esta manera me va a ayudar a que la mantequilla se derrita también. Entonces, importante que sea bastante tibia. Luego incorporamos el huevo que lleva esta receta y seguimos mezclando. ¿Qué es importante? Que la leche la vayan poniendo poco a poco, porque necesitamos tener una masa consistente. Si le agregamos mucha leche, va a ser imposible después poder trabajar la masa. Así que yo estoy usando aproximadamente de 90 a 95 mililitros de leche, así que ustedes vayan poniéndole poco a poco, así tal cual como yo voy mirando, voy agregando un poquito más y de esa manera podemos mirar cuál es la consistencia perfecta. Ahora es momento de amasar esta masa. La vamos a hacer muy bien con las manos. Vamos a tomar acá nuestro tiempo hasta lograr que la masa esté bastante lisa y suave. Seguimos amasando. Yo la amasé por unos 7 minutos aproximadamente. Luego te vas a dar cuenta que la masa no se pega en las manos. Ese es un punto perfecto. Y mientras yo continúo amasando, me encantaría darle la bienvenida a todas las personas que se han sumado a la familia Chiote, enviarles un beso y un abrazo muy grande. Les cuento que he terminado ya de amasar, la masa está perfecta, está lisa y quiero mostrarles la leche que me sobró. Como se pueden dar cuenta, me sobró un poco, por eso es muy importante que sigan la instrucción de hacerlo poco a poco y de añadir poco a poco la leche. Si tomo una porción de la masa, se pueden dar cuenta que está fácilmente moldeable y este es el punto ideal para empezar a hacer las arepas. Ya tengo conectada la waflera y voy a empezar a moldear las arepas. Primero, como les he enseñado, una bolita, luego la vamos moldeando con ayuda de la palma y de los dedos y vamos a poner la primera arepa en la waflera. Luego vamos a cerrar la waflera y la vamos a presionar ligeramente para que ella se expanda un poco dentro. Como está bastante caliente va a ser muchísimo más fácil y recuerden que estos aparatos pues no permiten que se peguen las harinas o las mezclas. Voy a seguir haciendo acá la forma de las arepas, de los pan de yuca arepa, y hay una que a mí me encanta y es con bocadillo, ate de guayaba, pasta de guayaba, como usted le conozca. Pero esta es tradicional. Hay muchos pan de yucas que vienen ya así y pues bueno, en mi casa no es la excepción. Voy a hacer varios de estos, la mitad solamente pan de yuca
tradicional y el otro pan de yuca con bocadillo. Cada pan de yuca waffle va a tardar entre 5 a 7 minutos en la waflera. Es muy importante que tengan en cuenta este tiempo para que se logre asar perfectamente y no nos vayamos a comer algo crudo. El otro punto importante es que como las estamos dejando muy delgadas, se va a asar perfectamente en la waflera, así que no tengan miedo. Este es el resultado final, pasado unos 5 minutos. Quiero que vean cómo está perfectamente cocida y este es el punto ideal. Luego vamos a poner una con bocadillo porque quiero mostrarles el resultado también con bocadillo para que se animen a conseguir esta pasta de guava o pasta de guayaba y se lo agreguen. Vamos a dejar por otros 7 a 5 minutos y miren el resultado final. Esas partes negritas que ven es el bocadillo que se ha fundido y este es el resultado final, mis corazones, de estos pan de yuca de waffle. Y ahora sí es verdad que no necesitamos horno, que tenemos una opción para el desayuno deliciosa, súper fácil de hacer. Si quieren, refrigeren las arepitas o los waffles en la nevera y en la mañana lo único que hacen es ponerla en la waflera mientras se van duchando y ya tienen el desayuno perfecto. También se las recomiendo como merienda, como lonchera para los niños, está buenísima. Y mientras yo les muestro cómo queda por dentro, me encantaría invitarte a que te suscribas y hagas parte de esta familia Chiote y actives la campanita en la función de todo para que te lleguen las notificaciones de los videos. También por favor regálame un like si te ha gustado esta receta, es súper importante para mí cada like que me regalas. Y bueno, mis corazones, yo me quedo acá probando esta delicia. Miren cómo queda el interior con bocadillo. Les sugiero que se las coman caliente porque luego se endurecen, pero no pasa nada si se endurecen. Ustedes la pueden humedecer un poco y volver a calentar y quedan nuevamente tiernas. Pero esto se come caliente, señores, con una buena taza de café, de chocolate y a disfrutar en familia o con amigos. Yo les envío un beso grandote. Recuerden que siempre al final les dejo las cantidades de cada ingrediente, al igual que en la cajita de información. Y yo también los invito para que se suscriban y para que me sigan en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Un beso grandototote. Chao.